Morales, Juan Morales Gallo, del Hospital Carrión, ya muchos años en el curso de traumatología en la Universidad de Ricardo Palma y de otras universidades, pero acá solamente estamos hablando de eso. Bien. El tema que vamos a hablar ahora se trata de traumatismo de la columna vertebral y pelvis. Este es un tema grande, tedioso, por eso es que he puesto algunos videos para que ustedes al menos le tomen un poco de atención, porque si no sería realmente bastante tedioso. Estos son los puntos que vamos a desarrollar. Trataremos de hacerlo de forma rápida. Se nos pide de todas maneras siempre hacer una introducción. Esta es la columna, ¿no? Como el nombre lo dice, la columna como la columna de una casa, ¿no? Mantiene el soporte de la cabeza, de los hombros, del tronco, y tiene unos componentes importantes aquí que es el hueso, el pico y hueso. Esa es la unidad estructural, ¿no? Entre ellos existe una especie de movimiento, que no mucho, será de 5 o 6 grados, pero que en conjunto nos permite hacer estos movimientos tan marcados, ¿no? De flexión, de extensión, de lateralización hacia la derecha, a la izquierda y rotación. Hay partes de la vértebra, de toda la columna, ¿no? La cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra y la coxígea. Entre ellos, como hemos dicho, se encuentran los discos intervertebrales que mantienen en su centro el llamado pulpo y lo rodea un anillo tipo fibroso. La columna también protege a la médula, que se encuentra, esta es la parte anterior mirando, la nariz está para acá, esta es la parte dorsal, se encuentra rodeado de puro hueso entre las láminas, y cualquier patología que pudiéramos tener a nivel de la estructura ósea o del disco puede afectar esta zona de la médula. Esto es una pequeña introducción, ustedes ya lo han revisado. Estos son los esquemas. Acá vemos el hueso, el disco, el hueso, y vemos todas las estructuras, ¿no? Hay ligamentos que son importantes, por el ligamento anterior, aquí marcado de negro, el ligamento amarillo pintado de amarillo aquí, el ligamento que va entre las apófisis, que es el ligamento intraapofisiario, y el ligamento dorsal, que es este que está marcado aquí de negro. Esto ayuda para la estabilización de la columna y es importante. Cada vértebra se articula con la superior por medio de una especie de patitas, que podríamos decir, unas patitas, articulaciones interapofisiarias, tanto para la vértebra precedente como la vértebra que viene debajo, ¿no? Es importante. Ahora, estructuralmente, se ha diferenciado esta columna a su vez en 3 secciones o columnas, que las hemos marcado aquí como una. Entonces tenemos la columna anterior, que es esta, conformada por la mitad de la vértebra, la mitad del disco y el ligamento anterior. La parte 2, que vendría a ser la columna media, por la mitad posterior del disco y de la vértebra, y también de un ligamento que se encuentra, que es este de acá. Y la tercera columna, que vendría a ser esta zona, que ya está conformada por el ligamento amarillo, las láminas, las apófisis, el ligamento interapofisiario, el supraespinoso. Este es el ligamento posterior, este es el ligamento supraespinoso. ¿Por qué es importante esto? Porque estos autores, Denis, para ir adelantando la situación, estipulan de que si existe patología de 2 columnas, la lesión se considera inestable. Entonces ya vamos dando un punto
sobre la cuestión patológica de la columna. Yo tengo estas 3 columnas. Si yo encontrara que solamente la lesión de la columna afecta a esta parte, la 1, o sea, la columna anterior, sigue siendo estable, mientras que si, como en este esquema, está afectada la columna anterior como la columna media, entonces esta lesión vendría a ser inestable. Importante para esto. Como hemos visto, la columna soporta la cabeza, el tronco, parte de los órganos internos y permite este tipo de movimientos tan bonitos que hace esta gimnasia. Entonces vamos a tratar ahora lesiones de columna. Vamos a ver con respecto a la lesión de la columna cervical. Las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito, las zambulladas. Por decir acá, este chofer ha chocado y se ha ido de cara con el cristal y ha torcido su columna hacia atrás, su cuello hacia atrás y le produce una lesión. Torce hacia adelante y le produce una lesión. Y con un impacto de arma de fuego. Según el mecanismo lesional, las lesiones son por aceleración, desaceleración, o sea que va en aceleración y pronto desacelera. Lesiones por extensión, o sea, hacia la extensión de la columna cervical. Lesiones por flexión, lesiones por lateroflexión y lesiones combinadas. Visto esto así, no es muy clara la situación. Bueno, pero la vamos a ver en los videos. Me está cargando, ¿no? Evidentemente que no tengo un video con una persona que esté en esta situación, pero ahí hay un muñeco que ha chocado el vehículo y el cuello se va hacia adelante. Entonces esta es una lesión por aceleración, porque el vehículo va a velocidad y bruscamente es desacelerado por el cinturón que tiene en el cuerpo, ¿no? Esta es una lesión por extensión, no se ve, pero como ahora tenemos el VAR, vamos a ver. Él se agarra inmediatamente a la cabeza, ¿no? Miren. Este es un arquero que fallece. Miren que su cuello es proyectado hacia atrás, o sea, hace una extensión brusca por su mismo compañero, ¿no? Que lo golpea con la rodilla. Él inmediatamente se agarra su cabeza porque tiene ese problema. Y bueno, según la historia de esto, este arquero falleció cuando era trasladado. Las lesiones por flexión, esta gimnasta que tan graciosamente hacía sus movimientos, vamos a verla. Ahí bruscamente hace una flexión del cuello. Esta señorita ya terminó su rutina, evidentemente, con la lesión de esta envergadura, pero pudo seguir, no tuvo compromiso de vida, ¿no? Esta es una lesión por anteroflexión o lateroflexión. No se ve, pero el VAR ahí no va a ver. Tiene una lesión bastante intensa, ¿no? O sea, prácticamente este es para que se mate, ¿no? Porque el cuello es totalmente lateralizado y flexionado hacia él. Pero este arquero pudo seguir y el partido, inclusive terminar el partido. Y estas son lesiones combinadas con movimientos acá. Vamos a tratar de poner la cámara cada vez más lenta para identificar los movimientos que son muy difíciles. El vehículo viene, las chicas no reaccionan y el cuello se va para diferentes movimientos, evidentemente a pesar de que está a 125, punto 125, no se puede ver con claridad los movimientos. Bueno, el diagnóstico que se hace con este tipo de lesiones es un dolor cervical tras un traumatismo. Cuando este dolor es leve, cuando la situación no ha sido muy compleja,
El dolor no es que sea leve, el dolor es intenso, pero dura 24 horas, o sea, un día, o a veces menos de 24 horas. Cuando la cuestión es severa, el dolor intenso puede mantenerse por 2 o 3 días. Y en los casos leves, el dolor cede totalmente a los 10º día. Este dolor es característico, muchas veces se irradia hacia la zona occipital, a la parte posterior, en la zona del occipucio, y con bastante frecuencia aumenta con el movimiento. A veces es unilateral y se irradia a los hombros y a los brazos. Ojo que hay que tener en cuenta que los pacientes a veces los vemos tequeados en emergencia y pueden provenir de una intoxicación etílica, se pueden ver y a veces no diagnosticamos a estas lesiones en el cuello en casos de traumatismo cráneoencefálicos o en politraumatizados, que a veces son silentes, ¿no? Y eso es importante, y yo me saco el sombrero con los bomberos peruanos que están bien entrenados, a todos les ponen su collarín. A veces exageran un poco, pero yo digo que más vale pecar por exceso que por defecto. Puede haber una sensación vertiginosa y tinnitus, ese es el sonido en el oído. Puede haber disfagia, es decir, que dificultades al tragar los alimentos. Cuando se forma un hematoma retrofaríngeo, acuérdense que la columna cervical está cerca de la zona esofágica. Cuando la vértebra hace hematoma, este aumento de volumen puede presionar la zona del esófago y tener dificultades para tragar, y vendría a ser un síntoma de una lesión a ese nivel, ¿no? Cuando no ha sido observado previamente. Bueno, en la exploración clínica hay que ver si existe contractura del esternocleidomastoideo, galeno, trapecios, dolor al palpar las arterias espinosas de toda esta columna cervical. En la imagen tenemos las radiografías anteroposterior y lateral, las radiografías transorales que se hacían con cierta frecuencia, o sea, se le pedía al sujeto abrir la boca para ver. Con estas maniobras se podía ver la apófisis odontoides, que la lleva la segunda vértebra, como ustedes recordarán. Pero últimamente esto de las transorales y las oblicuas ya casi no se usan. La radiografía indudablemente que sí. Obtener ya la tomografía axial con cortes de 1 a 2 milímetros, inclusive con una tomografía helicoidal multicorte con reconstrucción, ¿no? Es una maravilla, ¿no? De todas maneras, a pesar de esto y de la resonancia, siempre la radiografía hay que tener en cuenta. He tratado de hacer unos resúmenes sobre las lesiones de columna cervical y ustedes lo ven aquí. Aquí están las 4 lesiones, una especie de paralelo para que sea más fácil para ustedes cuando lo estudien, ¿no? Estas son las fracturas del atlas, o sea, de C1, de la primera vértebra cervical. Tengo la fractura aislada del arco posterior, y para que ustedes más o menos lo identifiquen, vamos a ver la vértebra acá antes. Acá tengo donde se articula con el cráneo. Tengo el ligamento importante que sujeta a los odontoides y la zona por donde pasa la médula, ¿no? Entonces tengo el arco anterior, tengo el arco posterior y tengo la zona de los pedículos y bueno, cuando se fractura toda la comínula. Pero aquí, por ejemplo, tengo la fractura del arco posterior, ¿no? Que es una lesión que es la más frecuente, generalmente estable, es por compresión del cráneo sobre el axis, y acompaña a otras fracturas y se usa collarín simple. Aquí tenemos el resumen de la fractura aislada del arco anterior, que vendría a estar aquí.
y este es poco frecuente, necesita una mayor inmovilización, puede ser un inerva, yeso, y a veces se coloca una plaquita, qué sé yo, es campo ya del neurocirujano. Aquí en la fractura transglenoidea, que es por donde se articula en la zona del cráneo, entre el cóndilo occipital y el aparato articular, la compresión axial sobre la masa lateral, se usa un collarín adentro. Y la fractura de Jefferson, que es una fractura por estallido, está roto la parte anterior, generalmente son estables, pero si existe lesión de ligamento, ya es peligroso. Aquí, por ejemplo, vemos a la odontoides, esta cosita blanca que está aquí es la odontoides. Y si ven esta manchita media plomita que está acá, porque acá ven negro, pero aquí ven una manchita plomita, es el ligamento transverso. Este ligamento mantiene la odontoides en su sitio para que ésta no se acerque a la zona inicial de la médula espinal, ¿no? Porque por aquí todavía llega algo bulbo y da nacimiento a la zona. Entonces imagínense que esta odontoides llegue a golpear a esta zona que es medular, puede producir lesiones importantes, inclusive hasta la muerte. Entonces, este sí ya es una cuestión severa, por eso dice así, si la lesión del ligamento transverso, esto es una situación severa, esto ya es quirúrgico. Este ligamento y la odontoides nos permite hacer esta maniobra, de llevar la cabeza de un lado a otro, porque funciona como un pivote, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer ese movimiento. Aquí vemos la fractura de Jefferson, donde hay fractura de todos los elementos, y aquí tengo la fractura del axis, que es la segunda vértebra. Entonces, ya hemos dicho que el axis tiene a la odontoides, aquí lo vemos a la odontoides, y los tres tipos. Hay dos fracturas importantes, la fractura de la odontoides y la fractura de ambos pedículos, por donde se articula. Y la fractura de odontoides son de tres tipos. Cuando se fractura la puntita, que es una abulsión por el ligamento alar, raramente desplazada. La fractura es del tipo 2, que es del 80% justo en la base de la odontoides. Esta es una fractura donde puede haber artrosis o necrosis de esto, este es quirúrgico ya. Y la fractura de tipo 3, que viene por debajo aquí. Y en la fractura de ambos pedículos es la fractura del ahorcado, y puede haber daño neuronal si se desplaza mucho, ¿no? O sea, si hay mucho desplazamiento aquí, la odontoides presiona, puede producir la muerte. En estos esquemas lo vemos mejor, ¿no? La fractura de tipo 1, la fractura de tipo 2, que pasa por la base de la odontoides, que es la más frecuente y la que más complicaciones puede tener, y la de tipo 3, que afecta a la zona del cuerpo, pero que puede pegar con tratamiento de tipo no quirúrgico. Y después de las siguientes vértebras de C3 a C5, que es el 75% de los casos, ya tenemos, ya no por vértebras, sino por la forma en cómo se fracturan. Aquí tenemos el hundimiento anterior, tenemos la fractura cominuta, o sea, si hay un hundimiento anterior, solamente está afectado la columna anterior, son generalmente estables. Por eso dice aquí el muro posterior no está afectado, no hay lesión del muro posterior ni tampoco lesión neurológica. La médula pasa aquí entre la columna media y la columna posterior. Como este es anterior, la médula no tiene daño, no hay lesión neurológica. En la fractura cominuta sí puede haber daño, porque algunos de los fragmentos pueden invadir el canal medular y producir daño de la columna. Esto me daría una lesión neurológica de tipo tetraplegia. Después tenemos la lesión en lágrima, que es esta puntita que ven aquí.
a alguien se le ocurrió. Parece una lesión simple, inocua, pero vamos a ver en el siguiente esquema que en realidad es una lesión importante, porque hay una lesión del disco, del nudo posterior, del ligamento articular, del ligamento interespinoso y generalmente lesión neurológica. Y uno dice, pero esta cosita tan chiquita. Vamos a ver el esquema. El pareador de arena, o sea, los sujetos que están pareando arena y que pueden fracturar por esfuerzo, por contractura muscular las apoyos espinosas. No hay lesión neurológica acá, solamente se lesionan las apoyos espinosas por contracción muscular. Y la lesión en libro abierto, que también es importante, se produce por hiperextensión, se abre, se estrecha la parte posterior. Acuérdense que en esta parte está pasando la médula y puede haber compromiso medular. Aquí lo vamos a ver en los esquemas mejor. Vean acá la lesión en lágrima, ¿no? Aquí vemos el fragmento. Para que este hueso choque con el de abajo, no es tan simple, debe haberse roto todo este ligamento, debe haberse roto todos estos ligamentos, de tal manera que esto, al irse hacia adelante, abrió todo esto y según Denis, ¿qué nos ha dicho? Si tenemos una lesión de la columna número 3 o posterior aquí, y hay un compromiso también ligamentario de la columna media y de la columna anterior, esto es una lesión inestable, ¿verdad? Y acá tenemos otro tipo de lesión donde el disco está presionando a la zona de la médula y puede producir lesiones serias. Y en las fracturas comminutas, como se ve aquí en la tomografía, la vértebra ha sido aplastada. No se nota la regularidad que hay en estas vértebras que está acá. La parte de la vértebra está invadiendo el canal. Acá está normal, pero aquí no. Y eso puede producir daño neurológico. Muy bien, en el tratamiento lo que tenemos que hacer es evitar minimizar la lesión neurológica. Es fundamental la inmovilización precoz y adecuada con collarín, rígido, semirrígido. El pronóstico y los resultados están condicionados por una asistencia efectiva, inmovilización precoz posteriormente, en el momento del accidente, inmovilización precoz, transporte rápido y seguro, reconocimiento rápido de las lesiones neurológicas por el especialista. Aquí está manteniendo el cuello, le ponen su collarín, así como llegan los pacientes accidentados. No hay que desesperarse en llevar a los pacientes. A veces veo videos donde cargan al individuo con el cuello colgando y eso es peor, ¿no? Hay que tratar siempre de sujetarle su cuellito, indudablemente, para evitar lesiones. Algunas cosas que se hacían en el pasado, la tracción del cráneo, se hacían pequeños huesos pequeños huecos en el cráneo, indudablemente que solo atravesaba la primera cortical y se jalaba el cráneo. Estos son elementos de tracción craneal. Los yesos que ya no se colocan, todavía las alotracciones me parece que todavía siguen haciéndose en algunos casos, pero que ahora, debido a la modernidad, ya tenemos las cuestiones de tipo quirúrgicas, siempre asistidos con el arco en C. Los neurocirujanos cada vez se capacitan más. Aquí vemos una lesión de odontoides sujetada con un tornillo. Acá también hacen los abordajes, ya sea por la zona posterior o por la zona anterior. Para eso es que hacen su especialidad en los neurocirujanos. Bien, ahí terminamos el dictado. Vamos a la columna dorsolumbar. Vamos a hablar en todo en conjunto y aquí las tenemos por diferentes factores. Este es por un deporte, ¿no? Siempre me olvido de este deporte, puenting. ¿Cómo se llama este de saltar entre los edificios? Parkour. ¿Ah? Parkour. Parkour, ¿no? O parkour. Bueno, este
lumbar por este joven que le gusta hacer este deporte. Pero generalmente se produce por accidente de tránsito el 45%, caídas por precipitación, por deportes y por actos violentos. Los varones, 4-1. Esto hay que recordarlo porque a veces viene en el examen la carnela dorsolumbar de 12 a L1. Son más frecuentes las lesiones a este nivel, en este intervalo, en estas vértebras, porque es una zona de transición. Acuérdense que la última costilla llega de 12, ¿no? Zona de transición muy vulnerable a la fuerza de rotación. Lesiones frecuentemente inestables aquí a este nivel. Y la columna dorsal es el 25%, a pesar de que hay 12 vértebras dorsales, la cantidad de vértebras dorsales, las lesiones que hay en vértebra dorsal no alcanzan a las vértebras que vienen por debajo. Solamente el 25%. Debido a que la caja torácica, o sea, las costillas, proveen estabilidad. Pero eso no ocurre en los ancianos, ojo. En los ancianos la causa más frecuente es por caída y la ubicación es en la lesión dorsal y esto es por la osteoporosis. Esto que se pone acá arriba, con esto son discordantes. Aquí estamos hablando de forma general y acá estamos en forma específica. ¿Qué sucede en los ancianos? En los ancianos las lesiones más frecuentes son dorsales por osteoporosis. En general las lesiones menos frecuentes son dorsales. Las lesiones lumbares, que son 5 vértebras lumbares, son más frecuentes, a pesar que son 5 solamente y no 12 como las dorsales. Porque la costilla da estabilidad. Hemos diferenciado las lesiones de columna dorsolumbar en dos grupos, en las estables y en las inestables. Vamos a ver. Generalmente el mecanismo de acción es muy parecido, así que solamente vamos a tratar de ver por qué es que a unas se consideran estables y a otras inestables. Y ya tenemos el dato de Dennis, ¿no? Dennis nos está diciendo de que si tenemos dos columnas afectadas, son inestables. Hablando de las estables, la compresión axial, o sea, compresión axial significa que el individuo cae de una altura importante, cae parado, y eso hace una compresión en el eje. La columna posterior interne, esta es la zona de la columna posterior, no ha sido afectada, no hay lesión en las articulaciones de los ligamentos, frecuentes en la región lumbar, produce vértebras bicóncavas, como se ve aquí, los bordes, y la afección neurológica es rara. Vemos aquí solo compromiso de la columna anterior. Por flexión, las vértebras se acuñan. Aquí vemos una vértebra acuñada en la parte de adelante, pero en la parte posterior no hay afección. ¿Y por qué decimos que es estable en este caso? La angulación en sifosis es menor de 10 grados, entonces tengo que medir con el transportador aquí o con el goniómetro. O la pérdida de altura es menor del 40%. Si es más del 50%, ya está en el siguiente grupo. Y tenemos también fracturas que son estables, por ejemplo aquellas que no comprometen, solo comprometen aquí las apófisis por contracción. Como en el caso del paredador de arena, también en la zona dorsal también ocurre, ¿no? Se contrae. Me parece que Neymar tuvo una lesión de este tipo, pero lo golpearon en la espalda cuando fue el mundial en Brasil y después ya no le impidió jugar, ¿no? Entonces lo golpearon, se le fracturó una apófisis transversa o una, no recuerdo bien. O por traumatismo directo, golpes, proyectiles, etcétera, que no involucren la estabilidad de la columna, que sean simples, ¿no? En cambio, las inestables, aquí tengo la fractura por estallido, o sea, que afecta también tanto la anterior como la posterior. Aquí vemos
invadiendo el canal medular, ¿no? Y aquí tenemos, se cumple lo que dice Denis, ¿no? Una lesión de la columna anterior, de la columna media, esto es inestable. Las lesiones dependen de la conminución, evidentemente, y obviamente mientras más altas estén las lesiones, si yo tengo una lesión de L1 me va a dar más sintomatología de aquella que está en L4, ¿no? O las que están arriba en la zona dorsal me va a dar más sintomatología de aquellas lesiones de este tipo inestables que están en la zona lumbar. A eso se refiere. Y tenemos la fractura por flexión y rotación, que son más frecuentes en la charnera dorso-lumbar. Ya sabemos cuál es la charnera dorso-lumbar, es entre D12 y L1, y aquí puede haber lesiones medulares también, ¿no? Pero miren cómo ha roto, ¿no? Aquí cómo ha fracturado desde la zona posterior y en rotación, ¿no? Y puede parecerse a esta que viene acá, que es la fractura por el cinturón de seguridad, que era la fractura de Chains. Antes los cinturones solamente agarraban las piernas, ¿no? Y en algunos vehículos todavía se mantiene esta situación en el asiento del medio de los vehículos, ¿no? Entonces el carro bruscamente choca contra algo, puede chocar con un poste, pared, otro carro, etc. Y todos los individuos se dirigen hacia adelante. En los cinturones que tienen doble o triple apoyo, que es el que cruza y que te agarra las piernas, si puede hacer la maniobra de latigazo, evidentemente, porque tu cuello se va hacia adelante. Pero en los cinturones que solamente te agarran la pierna, pero todo tu cuerpo se va hacia adelante. Entonces puede haber un ajuste a nivel de la zona abdominal, pueden haber daños a nivel de los órganos abdominales y puede abrirse así como se ve acá, ¿no? Se abre en la zona del cuerpo medular y se fractura, ¿no? Esta es una lesión que está comprometiendo en la columna varias de sus columnas, ¿no? Inicia en la columna posterior y se extiende al cuerpo. Es una lesión neurológica abdominal y abdominal de grado variable. Bien, ¿qué hacer? Mientras vemos cómo acá a un modelo se le está colocando la zona, qué es lo que se debe hacer por acá el collarín, vamos viendo. Aquí debe sospecharse en todos los pacientes politraumatizados. Hay que hacer una buena historia, una anamnesis minuciosa, hay que ver lo que nosotros no vemos. Exploración inicial en la posición en que se encuentre, para no agravar, ahí no hay que estar moviendo. Palpar las apoyas espinosas, evaluar la función sensitiva, motor, estímulo. Esto ya no se hace pues en el lugar del accidente, ¿no? Eso ya cuando ya llega a un hospital y lo ve el especialista. Se mueve en conjunto, ¿no? Cuando se está moviendo en conjunto, le han puesto su collarín, a pesar de que le han puesto su collarín, le ponen estos sujetadores acá al lado. Se palpa la zona abdominal, si es doloroso o no, etcétera, para ver si existe algún síntoma o signo que nos haga decir que hay un hilio reflejo y que esto es causante de un problema de tipo neurológico. Una vez que está sujeto a la camilla, nosotros lo transportamos, no antes. Los estudios de imágenes, las radiografías, evidentemente que no han dejado de usarse. Las radiografías oblicuas, esto sí, de todas maneras las nombramos. La tomografía nos permite ver si hay o no invasión del canal medular. Acá, por ejemplo, el canal medular está pasando por aquí y está invadido. La vértebra comminuta está invadiendo la zona medular. La tomografía con reconstrucción es importante. La resonancia para ver partes blandas y evaluar hasta qué punto los discos están en una adecuada forma. Aquí esto nos va a permitir, nos enseña cómo debemos medir la altura, ¿no? Porque ahí en uno de los slides dice que una lesión se considera inestable cuando ya tiene más del 40% comparado con la vértebra normal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es medir la vértebra normal. Supongamos que tiene 4 centímetros
vértebra afectada y tiene 1.5, qué sé yo, algo así. Y hacemos el análisis, ¿no? ¿Cuánto es 1.5 de esta cantidad? Y si está el detrimento de la altura, en este caso son 2.5, está por encima del 50%. Entonces esto vendría a ser una lesión inestable. A eso se refiere la pérdida de altura, que es una cuestión simple por hacer, ¿no? Aquí hay otras imágenes donde vemos que se puede sacar los ángulos como acá. Esto se refiere a medir los ángulos, y si tenemos más de 11 grados se considera inestable. Y también el desplazamiento, ¿no? Más de 3 milímetros se considera inestable. Bueno, en las lesiones estables, el tratamiento con movilización en bloque para disminuir y reducir el dolor, reposo en cama dura, en decúbito supino, analgesia, relajantes musculares. La función intestinal puede verse abolida, así que hay que darle una dieta adecuada, con sueroterapia también. Se pueden usar estas ortesis toracolumbares por 12 a 16 semanas, vamos a ver los esquemas. Los yesos ya no los usamos, las ortesis semirígidas sí se pueden usar, el corsé de triple apoyo en acuñamiento también. En las fracturas osteoporóticas con acuñamientos importantes se hace vertebroplastía o cifoplastía. ¿Qué significa eso? Yo tengo una vértebra aplastada en un anciano, es como si tuviera una llanta baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Echarle líquido cuando tengo una llanta baja. En el anciano no le echamos, no le echamos aire, le echamos cemento quirúrgico por medio de los aparatos que tenemos, el arco en C, etc. Inyectamos el cemento y la vértebra va a tomar el tamaño adecuado, pero siempre y cuando esto no invada pues el canal medular, ¿no? Eso es lo que a eso se llama vertebroplastia. Estas son algunas cosas que se hacían antes. La cama balcánica con el cinturón aquí para mantener la hiperflexión. Así se colocaba un paciente para poner yeso. Yo tuve la oportunidad de colocar. Teníamos que ser 4 traumatólogos o 5 porque esto se tenía que poner rápidamente. El corsé a veces le ajustaba mucho, el paciente se quejaba, teníamos que abrirlo, y a veces el corsé quedaba flojo y se le caía el corsé y era un problema. Pero con estos aparatos ahora nuevos, que son caros pero son más cómodos, evidentemente que no ocurre eso, ¿no? Porque acá tienen unas cintas de velcro acá que se ajustan, y evidentemente que las cuestiones quirúrgicas también. Bien, hay que ver la cuestión de las complicaciones. Los pacientes encamados mucho tiempo, o sea que están mucho tiempo en la cama, pueden producir trombosis venosas profundas. Hay que dar anticoagulación durante el ingreso y a la alta, continuarla. En este caso, antitrombótica de heparinas de bajo peso molecular por un mes. Las infecciones urinarias y respiratorias pueden ser frecuentes porque son pacientes que muchas veces están mucho tiempo en cama. Esa es la dificultad que tiene la neurocirugía muchas veces, que también lleva a úlceras por decúbito, ¿no? Lo que dice acá, pacientes encamados prolongados. Aquí hay heridas tanto en el dorso como en la zona sacra, y pueden ocurrir deformidades y angulaciones en pacientes tratados de forma conservadora con estos aparatos. Bien, hasta aquí parte de lo que corresponde a columna. Vamos a ver este video. No puedo repetirlo, vamos a tratar de revisar. Vamos a ir juntos, ¿ya? Este es un video muy bonito.
la lesión es por mecanismo de lesión, hiperextensión, pues, ¿no? Se ha ido hacia atrás. Ya tenemos los daños ahí, confirmamos que es un daño de disco y además de tipo vertebral. Se reemplazan los discos y se le coloca una plaquita vía anterior para sujetar, porque ya todo ese sector queda sin movimiento, obviamente. Para reforzar se le está poniendo ahí unas barras en la zona posterior. Toda esa zona donde están las barras va a quedar sin movimiento, obviamente, pero la columna queda estable y eso es lo que interesa, ¿no? Para evitar. Este video ya lo tengo varios años, ¿no? Esto parecía una cuestión de ciencia ficción. Ahora ya se hace en el Perú. Antes decía que no se hacía, y vamos a seguir con nuestra alpinista. Esta alpinista llegaba hasta la punta, aunque ahí solamente creo que tengo la zona de hiperextensión, no tengo la de inflexión. A ver. Antes lo pasaba el video completo, que duraba más o menos unos 4 minutos. Bien, la lesión del sacro, una cosa muy simple. Acá está todo el resumen de la lesión del sacro. El sacro, aquí vemos las 3 partes. Llamamos zona 1 a los alerones, la zona 2 por donde están los orificios, y la zona 3 la parte central por donde llega la zona alveolar, ¿no? Y tengo fracturas a nivel de la zona 1, de la zona 2 y de la zona 3 de 2 formas, tanto la longitudinal como la llamada tablas. Vamos a verlo, un slide o medio slide para cada uno. Estas son las fracturas de la zona 1. Puede haber un daño neurológico del 5%, ojo con los porcentajes. En la zona 1 el daño neurológico es del 5%. Puede involucrar la raíz L5, en la zona 2 es la zona por las forámines. Evidentemente aquí las raíces están saliendo y el daño neurológico es mayor, ¿no? Y dice, el déficit neurológico puede ser de hasta el 30%. Involucra las raíces S1, S2 y el nervio y las raíces nerviosas. Hay mayor dificultad para fijar la fractura. Acá no hay dificultad, le puedo poner un tornillo, etcétera, si es necesario lo manejo conservadoramente. Acá es dificultoso porque para yo poner un tornillo tengo que estar seguro que al cerrar la fractura no se aplaste la raíz y me dé problemas ya de raíz de por vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la zona 3, como hemos dicho, son longitudinales o transversales, donde el déficit neurológico es del 60 al 100%. Entonces, ojo con esta fractura del sacro. Puede producir el síndrome de Caudequina por problemas con la vejiga, etc., con el funcionamiento sexual y otros. Bien, pasaremos ahora a las lesiones de pelvis. Nuevamente hacemos una pequeña introducción y en el sílabus anterior se nos pedía refrescar las cuestiones radiográficas. ¿Qué tenemos a la mano para identificar estas fracturas? Las proyecciones pélvicas, que son la antero-posterior, siempre la pedimos. Estas radiografías que a veces ya no se piden porque tenemos las tomografías y las resonancias, pero que de todas maneras tenemos que saberlas porque a veces vamos a trabajar a provincia y no tenemos tomografía y con esto podemos solucionar en parte lo que queremos. La proyección pélvica llamada cefálica de 40 grados o de entrada, inlet, y la caudal de 40 grados o de salida, outlet. La proyección
lesiones oblicuas, una se llama ALA y la otra se llama obturatriz. Vamos a revisarlas, la tomografía y la resonancia, que no hay mucho por hablar de ello. Esta es la sombra que vemos cuando vemos una radiografía de pelvis, ¿no? Para poder identificar, vemos los alerones, las articulaciones sacroiliacas, vemos el E5, vemos sacro, el coxis, el cuello y la cabeza femoral, vemos las ramas y vemos la zona del isquio. Esta zona del isquio es donde estamos sentados ahorita, ¿no? Nosotros nos sentamos encima del isquio. Este de aquí y este de aquí es por donde estamos sentados. Acá está el pubis hacia adelante, pero aquí no identificamos quién está adelante o atrás, porque esto es una sombra, ¿no? Tenemos el cuello femoral, el trocánter mayor, el menor, la zona del metáfisis y el fémur que viene. Y acá la vemos, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, así seamos médicos generales o médicos internistas o internos, es identificar claramente cómo se ve la sombra de una radiografía, ¿no? Yo veo acá y digo, esto está normal. Cuando yo entreno y sé que está normal, puedo identificar las situaciones que no son normales, porque si no, ¿cómo pues? Si no tengo entrenamiento de ver una situación y decir que esto es normal, ¿cómo puedo diagnosticar algo que está enfermo? ¿No? Adecuarnos a ver. Llego a mi mamá y la veo todos los días y veo, y de pronto mi mamá se cortó el pelo y me di cuenta, no, tengo que estar seguro. Y la mamá se resiente, no te das cuenta que me he cortado mi pelo, me lo he pintado. Falsa observación. Adecuarnos a ver lo que siempre estamos, lo que siempre vemos, y identificar las situaciones que salen de lo normal, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo esto, veo aquí, pero aquí miren, en esta imagen de acá digo, ¿hay algo normal? Esta punta la veo acá arriba. Acá veo que la cadenita entra totalmente en el acetábulo y lo he marcado todo con el rojo, pero acá mi cadera entra acá y hay un espacio acá. Ah, no, acá hay algo, pues. De repente no lo sé, pero hay algo. Entonces, la cadera no está en relación ni está en congruencia con el acetábulo, significa que las superficies articulares no tienen congruencia. Esto se llama luxación. Entonces, pero ¿por qué se ha luxado? Este fragmento que está aquí, esto no es normal, que le ha salido un cacho acá con un espolón. No, pues acá no sale un cacho. Se ha roto el acetábulo y previamente pues debe haber una acción traumatizante. Entonces esto es una fractura de acetábulo con luxación. Yo tengo aquí mi esquemita y no veo esa situación, veo la relación que está la cabeza con el acetábulo y veo la cabeza totalmente metida. Aunque pueden haber pues casos de subluxaciones como en niñitos que han tenido displasia cadera, luxación, etc. Entonces tengo que ver siempre, relacionarme con una radiografía normal y que quede en mi cerebro, para que a mí cuando me muestren una radiografía o cuando me toque tenga que hacer diagnóstico. Y les voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba de residente, digo, ¿hace cuántos años? Como 40 años, no tantos. Como yo tengo esto sí del año 94, 30 años, y estaba rotando en el seguro, pero yo soy del Carrión, yo me formé en el Carrión. En ese entonces, los médicos ya que eran traumatólogos estaban un poco preocupados porque se habían enterado
que había un grupo de abogados que se habían ido a Estados Unidos a entrenarse sobre bad practice, o sea, mala práctica, específicamente para atacar las lesiones o las negligencias, entre comillas. Por eso ahora todo el mundo habla de negligencias, sin haberlas inclusive, ¿no? Entonces, cada vez va a ser más difícil para los médicos equivocarse. Claro que hay unas equivocaciones que podrían ser equivocaciones chiquitas, pero finalmente equivocaciones y otras que son equivocaciones grandes, que yo podría decir, he sido muy noble en decir que es una equivocación grande, es una burrada, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes van a estar sometidos a más problemas de estos tipos y que evidentemente tienen que guardar sus espaldas. Y el doctor ha ido y me ha dicho que no tengo nada. Y usted me dice que está roto. Felizmente que todavía no hay una conciencia de la población en iniciar por todo. Pero en otros lugares se lo hacen, ¿no? Por cualquier cosa simple. Bueno, entonces relacionarnos con las imágenes normales para identificar las imágenes patológicas. Esta es la radiografía de entrada. ¿Por qué le llaman radiografía de entrada? Porque está entrando en el anillo pélvico. Miren cómo se toma. El foco está cercano a la cabeza, pero hay una angulación de 40 grados y me permite ver el anillo, ¿eh? Se llama también radiografía de entrada o ILED. Y la radiografía de salida, el foco está hacia los pies, pero está mirando, o sea, el aparato está hacia los pies con 40 grados de inclinación hacia la pelvis. Ambos tienen 40 grados de inclinación, pero noten que el aparato está en diferente posición. ¿Qué me permite ver? Me permite ver esta carita de murciélago, sus orejas de murciélago, sus ojos, principalmente para ver las acuiliacas, que va a ser importante posteriormente para identificar las lesiones de pelvis. Las radiografías oblicuas son la oblicua alar y la obturatriz. Se llama alar porque se ve todo el ala. ¿Y cómo se toma? Siempre el foco en la cadera dañada. Se levanta la cadera sana y se toma. Entonces, si yo estoy acá, mi pelvis está más o menos así, pero si yo me inclino, mi pelvis como que se apuesta y se nota más el ala ilíaca, ¿no? Se nota así todo. Por eso se llama radiografía alar. Pero si hago lo contrario, yo estoy acá, y acá está el agujero obturador, obturatriz, y yo me tiro para la otra cadera, lo que se va a ver mejor es el orificio, obturatriz, por eso esta imagen se llama obturatriz. ¿Lo ven aquí? Entonces la pelvis ya se ve de esta manera, pero el objetivo no es ver ni el agujero, obviamente. Es ver lo que está aquí debajo del ala, ¿no? Que es de la columna anterior de la pelvis, que lo vamos a ver en los esquemas anatómicos ahora, y aquí veo la columna posterior de la pelvis. ¿Y por qué es importante eso? Ahorita lo vamos a ver. Acá tenemos ya el recuento de tipo anatómico. Aquí vemos que la zona pélvica está conformada por dos huesos, ¿no? Uno es el ilíaco, dos ilíacos y el sacro. Y está sujeto gracias a estos poderosos ligamentos que están acá, que son los sacroiliacos. Ahí en la parte anterior, porque este es el pubis, este es el ligamento anterior y este vendría a ser lo que está hacia la espalda, que son los ligamentos posteriores. Entonces tenemos aquí un anillo. Esto lo vemos en representación como si fuera un anillo. Por delante la sínfisis pubiana, el pubis, y por detrás tenemos el
sacro con sus grandes ligamentos sacroiliacos. Imagínense aquí, miren cómo está viene la columna, llega hasta la zona del sacro y son articulaciones oblicuas. Ni siquiera es un zócate que está sujetando. Entonces, ¿cómo es que esto soporta tanto peso? Por los grandes ligamentos sacroiliacos que hay aquí, la zona ligamentaria es importante. Entonces, estos ligamentos cuando se dañan por los accidentes serios, porque acá está la representación de estos grandes ligamentos que van en la zona posterior. En la zona anterior también hay, pero los ligamentos más potentes están en la zona posterior. Cuando estos se dañan, ahí no es un serio problema. Aquí vemos ya la representación de un ilíaco, ¿no? En la imagen anterior, no sé si puedo regresarlo. Se ve que vamos a regresarlo para poder identificar claramente. El acetábulo yo lo represento como un dado. Y después le voy a decir, tiene un techo, tiene una pared anterior, una pared posterior y un fondo. Esta parte de aquí está vacía porque permite entrar la cabeza femoral y el piso está en ligamento transverso. Pero necesito esta imagen acá porque la pelvis es una Y invertida donde está metido esta semiesfera que le llamamos acetábulo. Y aquí vamos a verlo, ahorita ya está desarrollando, me parece que va a desarrollar. Es una Y invertida, estas son sus columnas, la columna anterior y la columna posterior, y dentro de esto está el acetábulo. Aquí lo vemos. Este es el acetábulo, esta fobia es para el ligamento redondo, aquí está la columna anterior, esta es la columna posterior, este es el isquio, esta es la zona del pubis, para que se ubiquen, esta es la zona pues, ahí donde nos estamos sentaditos, es aquí es la zona de adelante, columna anterior, columna posterior. Pero el acetábulo tiene pues un techito, como es una esfera, y yo lo voy a convertir en un cubo. Tiene un techo que vendría a ser esto, hacia el pubis tiene la pared anterior de la esfera, tiene la pared posterior, hacia atrás tiene el fondo. En la parte del piso del acetábulo no hay estructura ósea, sino hay un ligamento que se llama transverso, y esta parte está vacía para que la cabeza femoral entre. Entonces es una Y invertida y ahí tenemos las columnas. Esta es la imagen radiográfica, perdón, yo tengo una imagen adelantada. Acá vemos la imagen de la pelvis, que tiene que acostumbrarse a verla, y qué estructuras podemos ver aquí, ¿no? Acá vemos la cabeza femoral, el acetábulo, etc. Vamos a ver. Esta de amarilla es la línea y se llama iliopectinia, línea iliopectinia. Esta de acá que va de ilio también, pero va hacia la zona de líquido, se llama línea ilio-isquiática. Acá vamos a ver en el otro lado una imagen que parece una lágrima. Aquí ya está tapada por la línea, pero se ve aquí parece una lágrima, ¿la ven? Y acá sí es como una lágrima, y eso es justamente, así se llama, imagen en lágrima. Nos permite saber qué es el fondo del acetábulo, porque a veces cuando operamos en la prótesis principalmente no sabemos dónde poner la prótesis, pero esta línea no se pierde, ya sabemos dónde tenemos que colocar la altura de la prótesis. Este es el techo. Por acá vienen las fuerzas, todo el peso se distribuye en el ilíaco y viene al techo para distribuirse en el fémur hacia la zona de la rodilla. En la traumatología hay mucha biomecánica, es una especialidad que tiene bastante biomecánica. Si ustedes se dan cuenta, aquí se nota diferentes tonalidades. Aquí hay una especie de raya que me identifica que yo tengo
el labio de tipo anterior, y si se dan cuenta acá hay un plomo y acá hay un poquito más blanco. Aquí esto vendría a ser el labio posterior. Y ya son cuestiones ya de... ¿no? Aquí por ejemplo se nota clarito el labio posterior, ¿no? Y esta imagen de aquí, esta rayita que está aquí, las dos tonalidades diferentes, el labio posterior del acetábulo. Entonces cualquier cosa que yo vea aquí diría hay daño en ese nivel. Siempre se mantiene el espacio articular y siempre le digo a mis alumnos que este espacio tiene que tener un tamaño adecuado. Me dice, ¿ese espacio está vacío o qué cosa tiene? Excepto mi grupo. A ver, ¿qué opinan los que están atrás? El de lentes, el joven, levante la mano. ¿Qué crees que hay en ese espacio? Líquido articular. A ver. ¿Qué hay en este espacio? Alguien que lo diga. Son alumnos ustedes, ahorita tienen la posibilidad de equivocarse. Igual era yo también. Tenía miedo, ¿no? ¿Qué va a decir el profesor? Dígalo, se me ocurre que hay algo. ¿Hay líquido? No, no hay líquido. No te voy a maltratar, tampoco te voy a decir, no sabes. ¿Qué creen que hay? A ver si mi grupo recuerda. Tampoco es realidad. Ese espacio no está vacío. El cartílago. El cartílago, ustedes saben, ¿se ve por las radiografías del cartílago? No se ve. Entonces, miren, muy fácil cuando ustedes tengan. Este espacio está más grande, que debería ser más grande. Yo tengo una radiografía de rodilla. Yo tengo que pensar que el hueso llega hasta ahí y el otro hueso llega hasta ahí. Y el cartílago es suficiente este espacio para tener el cartílago del fémur por un lado y el cartílago del acetábulo por el otro lado. Parece estrecho, ¿no? No debería ser tan flaco. Entonces, si yo tengo una rodilla y me acostumbro a ver la rodilla de un joven que es más o menos el tamaño, y después veo una persona mayor y veo que está, no, el cartílago ya se ha adelgazado, ya está maltratado. Esa es la artrosis. Yo no veo la artrosis directamente, pero la presumo, porque el espacio articular al que estoy acostumbrado a ver es ancho, porque en este espacio no es que esté vacío, está el cartílago del acetábulo que no se ve y está el cartílago de la cabeza femoral que no se ve. Entonces ese debe tener un espacio adecuado para que exista pues el movimiento en todas las articulaciones, en los dedos, etc. Yo veo que se está achicando ese espacio y que no hay espacio para que exista por un lado el cartílago del hueso que está distal y por el otro lado del proximal. Digo esa cosa. Muy bien. Vamos a seguir, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver las lesiones de... ¿Quién tiene la culpa en este caso? Debieron ser perseguidos. Eso es lo que digo. ¿Vieron o no vieron? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Ah? Puede, no tenga miedo. El carro. El auto. ¿La moto? El auto. Ahí está el semáforo. El auto. El carro es el que se ha pasado. Ahí está, mira, el carro está rojo. De repente estaba mirando, o sea,
ser del 5% de todas las fracturas, pero la mortalidad puede llegar hasta el 20%. Son lesiones de alta energía. Las causas: traumatismo directo en la región trochanterica o carga axial. O sea, carga axial significa que carga sobre el eje ha caído de altura, etc. O puede ser indirecta también, o sea, la fuerza llega a los pies y se transmite del pie a la rodilla, al fémur, y rompe hacia la zona de arriba de la cabeza femoral, rompe el acetábulo. El patrón de fractura depende del vector. Miren, aquí el fémur está adoptando diferentes posturas, ¿no? Y dependiendo de la postura en que esté la cabeza del fémur, tenemos aquí las fracturas. Una cosa es que yo estoy en el vehículo sentado, o cuando sentamos los varones, así en la reducción, y la fuerza choca, golpea mi rodilla con el panel, y la fuerza se transmite hasta el fondo y me da un tipo de fractura generalmente, ¿no? Acuérdense que la medicina no es como la matemática, no es ciencia exacta. Y otra cosa es que yo tenga las piernas una sobre la otra y estén aducidas, aductas, y el vector entra en la rodilla y se produce la fractura. Eso es lo que nos dice aquí en el cuadrito, ¿no? Si existe una rotación externa del fémur, puede haber fractura de la columna anterior y de la pared anterior. Si existe una rotación interna del fémur, si está así, rotado hacia adentro, en el otro estaba rotado hacia afuera, existe la posibilidad de esta lesión: columna posterior, pared posterior y luxación. Si hay una aducción, puede haber una fractura del fondo acetabular de la zona superior, y si hay una reducción del fondo acetabular de la zona inferior. Este es el cuadrito que vamos a más simple sobre la fractura del acetábulo. Existen un montón de clasificaciones en traumatología, a veces existen 10, 15. El motivo no es ver las clasificaciones, sino ver lo más simple, indudablemente para ustedes, ¿no? Estas son las fracturas simples. Acá se ha roto la pared posterior, la zona del líquido que es pared posterior. Acá tengo una fractura de toda la columna. Acá la pared anterior, acá tengo la columna anterior y una fractura transversal. Esta es la fractura de la columna posterior. Y en las asociadas hay dobles, ¿no? Por ejemplo, acá se ha roto tanto la pared posterior como la columna, etcétera, etcétera. Esto vamos a ver un videito mejor, creo. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos la fractura de la pared posterior. Acá tengo la fractura de la columna posterior. La pared anterior, la zona relacionada con el pubis, como he dicho, y de su columna también, ¿no? Esta es una fractura simple, ¿no? Es una sola fractura. Y la fractura transversa. Y en las fracturas complejas asociadas tengo tanto del labio o una fractura de la columna como en la pared. El labio también se llama esto. Tengo acá una transversa como la fractura también de la pared posterior. Son asociaciones, ¿no? Tengo una en forma de T, un patrón de T. Tengo la columna anterior con una hemitransversa, no llega a ser totalmente transversa. Y tengo una de ambas columnas, ¿no? Esta es la clasificación de Violet, que era más. Este es importante saberlo previamente. Este ángulo de Mata, que generalmente ya no se usa mucho en la traumatología, pero que a veces le hacen referencia, nos trata de identificar quiénes vendrían a ser las fracturas para tratamiento de tipo no quirúrgico
y aquellas fracturas que vendrían a ser quirúrgicas, ¿no? Entonces, se construye el ángulo de esta manera, ¿no? Una vertical que llegue hasta la central de la cabeza femoral y de ahí al borde de la fractura, ¿no? Una línea vertical del techo hacia la cabeza femoral y una línea a nivel de la fractura, de tal manera que al medir este ángulo, si tiene más de 45 grados, en las tres imágenes, en la AP, en la LAR y en la obturatriz, si no es más de 45 grados, perdón, si el ángulo formado es mayor de 45 grados, al revés, recapitulemos, si el ángulo formado es mayor de 45 grados, entonces esta no sería quirúrgica. Se puede dejar el tratamiento de forma conservadora. Sin embargo, en la actualidad, casi todas las fracturas, dependiendo del hospital donde se encuentren, y si tienen a cirujanos especialistas en pelvis o en acetábulo, y los medios adecuados, y se opera en el tiempo adecuado, la mayor parte de las fracturas son quirúrgicas, excepto aquellas que no están desplazadas. Bien, aquí tenemos las diferencias entre el tratamiento no quirúrgico del tratamiento quirúrgico. Si el desplazamiento es menor de 2 milímetros, no hacemos cirugía. Si la fractura no afecta a la zona de carga significa el techo, ¿no? Entonces, si la fractura obedece la zona que va a estar soportando, y esa tiene que estar íntegra, si no hace artrosis severa. Si la fractura es baja de columna anterior, tampoco. Si la lesión está en la lesión posterior menor de 20%, tampoco, no es importante. Si el ángulo techo, o sea, esto que hemos estado hablando del ángulo de mata también se llama ángulo techo, mayor de 45 grados en las tres proyecciones, tampoco. Si el sujeto es de baja demanda mecánica, o sea, son personas muy mayores, etc., entonces, o tiene una osteoporosis severa, entonces ¿para qué someterlas a un riesgo tan grande? Porque operar este tipo de lesiones no es una cosa tan simple, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste el tratamiento? Reposo en cama de 6 a 8 semanas, la profilaxis tromboembólica, los ejercicios activos y pasivos y la carga parcial a la cuarta semana ya con sus bajas. El tratamiento quirúrgico, si el desplazamiento es mayor de 2 milímetros, he puesto una especie de versus para que les sea más fácil para estudiar. La inestabilidad en flexión de 90 grados, la pared posterior es mayor, o sea, lo contrario que dice al otro lado. La luxación femoral, si hay un fragmento intraarticular, lógicamente, si logramos identificar en la tomografía, ¿no? Si hay un fragmento intraarticular, tengo que sacarlo, se va a destruir la articulación. Es como una piedra en el engranaje, ¿no? Debemos disponer de un cirujano experto y de preferencia entre los 5 y 7 días. Bueno, en mi hospital, que es un hospital del Ministerio de Salud, a veces hasta 15 días para operamos a los afectados. Estos son los abordajes, el abordaje anterior, ¿no? El hilio de pectinio que se hace en 3 ventanas, se hace también el abordaje de estopa acá encima para los que están en el Rebagliati o en la Menara, me hacen bastante abordaje de estopa. Y este es el abordaje posterior, que es parecido al de la prótesis. Bueno, hemos tenido últimamente, hace unas 2 semanas, una fractura de acetábulo con este abordaje para colocarlo. Y tenemos a un señor que lo está manejando UCI todavía, que no está en condiciones con una fractura de acetábulo, con fractura posterior y también una colonización de la cadera, pero no podemos operar hasta que no pase eso. Estas son las complicaciones de las artrosis o artritis deformantes. También tenemos la necrosis vascular,
de la cabeza femoral por el daño de los vasos, y tenemos la miositis osificante, todo el músculo está afectado. Obviamente que también los procesos infecciosos también tenemos como complicación, ¿no? Bien, ahora sobre fracturas de pelvis, que ya vendría a ser el último de los temas. Esto ocurre entre 3 y 5% de todas las fracturas. Tiene una mortalidad elevada, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí si es cerrada la fractura, de 8 a 15%. Y si es abierta, del 30 al 50%. Aquí vemos diferentes causas, ¿no? Aquí vemos las causas son por accidente de tránsito, por la moto, y por caídas simples, ¿no? Por ejemplo, acá sí se ve un adulto que está cruzando inadecuadamente la pista, ¿no? Este señor está adelantando, a veces uno lo ve, se frena, pero el otro no lo ve. Y aparentemente el golpe parecía que era muy tan simple por la cuestión de la cámara lenta, ¿no? Pero llega a romper el parabrisas, es un buen golpe, ¿no? El sujeto lo deja tirado. Y acá vemos algunas de las acciones ya en personas mayores por actos triviales, ¿no? Por decir, este señor que está jugando con el nieto, cae sobre la cadera, la abuelita que quiere treparse ahí jugando con la nieta, cae sobre su cabeza, y esta señora que le gusta el baile pero que no se sujetó bien, cae sobre la cadera y se fractura. Cuestiones ya de baja energía pero que producen fracturas. Dentro de la clínica tenemos, es diferente, ¿no? Para la gente joven, este atropellado pues puede ser politraumatizado, venir con cuestiones ya mucho más serias. Pero si son los señores que se han caído, el abuelito que estaba jugueteando ahí puede venir con dolor, hipersensibilidad, puede a veces caminar pero tiene dificultad para caminar, hay palpitaciones, equimosis, edema del pelvis o del perineo, en la zona vulvar, en la zona genital del varón, puede haber deformidad. A la palpación, el pubis, crestas ilíacas dolorosas, hay que palpar estas zonas, articulaciones sacroiliacas, sacros, tuberosidad psiquiátrica, región trocantérica. Pocas veces hacemos tacto rectal y vaginal y hacer una cuestión neurológica. Pero estos son para las lesiones simples, ¿no? de baja energía, porque vienen, la mayor parte son jóvenes y vienen por cuestiones de politraumatizados. Aquí tenemos la diferente forma de cómo puede ocurrir una compresión anteroposterior, un atropello, impacto en motocicleta, aplastamiento, caída, por compresiones laterales que también puede ocurrir por colisión, o por cizallamiento vertical, ¿no? Caída de altura, caída horcajadas. Y he visto en muchos de los videos que a veces entro a YouTube, de estos chicos que usan la patineta, son el skateboard, ¿no? El skateboard que les gusta subirse sobre esos muritos y llegan a caer montados, ¿no? Ese se llama caída horcajadas. Puede haber lesión de uretra o puede haber lesión de esta rama que se llama lesión en ala de mariposa de pelvis, ¿no? Y esto es importante en la clasificación de Thiele o Thiele, si quiere pronunciarla de esa manera, que diferencia las lesiones de pelvis en tres grandes grupos, ¿no? En la lesión del tipo A, donde no hay compromiso del anillo pélvico. Noten aquí que el anillo pélvico está indemne. Hay lesión del sacro, que es de otro tipo de manejo. Hay lesión de una de las ramas, que es inocuo, y hay oclusión, por ejemplo, acá del espina ilíaca anterosuperior. No está implicado el anillo. Y acá están las subdivisiones de este tipo. En el tipo B es estable vertical pero inestable rotacional. Noten en todos los esquemas que el ligamento posterior que está aquí pintadito de negro está indemne, a diferencia del siguiente grupo donde está roto.
está roto. ¿Y por qué se llama estable vertical? Porque este ligamento impide que haya movimiento hacia arriba. Pero no, al romperse los ligamentos sacroiliacos anteriores o hay fracturas de ese tipo, la pelvis se puede abrir como un libro, por eso se llama la de tipo B, lesiones en libro abierto, principalmente la B1 y la B3, y la B2 vendría a ser por compresión lateral. Pero el anillo está afectado aquí. Y en la de tipo C, no solamente están rotos, hay inestabilidad rotacional, ligamentos anteriores, sino también el posterior. Esto es malo. Acá se han roto el anterior y posterior y solamente el anterior de un lado. Entonces vendría a ser C1 más B1. Esta más esta. Y acá se han roto ambos, o sea sería C1 más C1 en los dos lados, como dice acá, C1 más C1. Entonces, para explicarle claramente, a ver, y ustedes lo pueden entender más fácil. Y hemos dicho que en las lesiones de tipo A no hay problema del anillo pélvico. Hagan de cuenta que esta es la pelvis. Acá está la zona posterior, que es el sacro, con los grandes ligamentos sacroiliacos, y acá está la sífisis pubiana. Entonces, aquí los ligamentos sacroiliacos anteriores, vamos a ver cómo se comporta en las lesiones de tipo B. En las lesiones de tipo B se rompe acá adelante, la sífisis se abre un poco, pero se rompen los ligamentos sacroiliacos anteriores, lo cual permite que el libro se abra para un lado, y ese vendría a ser B1, este de acá. Pero atrás están los grandes ligamentos sacroiliacos posteriores que hemos dicho que proveen estabilidad de la pelvis en la zona posterior por encima del 60%, algunos dicen 60%. Entonces se abre, pero no hay inestabilidad vertical porque estos ligamentos son poderosos. O sea, no hay este vaivén. Se abre. Inestabilidad horizontal o inestabilidad rotacional. En el otro caso, en B2, la compresión ha sido lateral y lo ha aplastado y lo ha metido. Es lo que se ve en el esquema. Y en la de tipo B3 se ha roto aquí adelante el ligamento sacroiliaco anterior y también del otro lado se rompe la otra alita y se rompe el ligamento sacroiliaco anterior de tal manera que se abre así, como si fuera un libro. Los dos son libro abierto, B1 y B3. Son lesiones en libro abierto. Pero en la C no solamente se rompen estos ligamentos, sino también se rompe el poderoso ligamento sacroiliaco posterior. De tal manera que la pelvis ya está sin el aire. Entonces tiene inestabilidad horizontal o rotacional, se abre, pero también, como no está sujeto, tiene inestabilidad de tipo vertical. Eso es lo que dice acá. Inestable vertical y rotacional. Y acá vemos a C1, que es de un solo lado. Vemos a C1 una combinación con B1, porque acá el ligamento de este lado no se ha roto, pero en este lado de acá sí vemos tanto el ligamento sacroiliaco anterior como el posterior roto, y acá también el anterior como el posterior. Una lesión muy seria, ¿no? O sea, imagínense si este paciente no cura bien, el peso viene en la columna y la pelvis de la pierna se va para arriba. No hay quien lo sujete. Entonces tiene una estabilidad de tipo vertical. Entonces tenemos que hacer algo aquí en este, ¿no?, para que la pelvis, el peso que viene acá, que se distribuye por las pelvis y que va hacia la cabeza femoral y el fémur, ¿dónde
sujeta aquí, o sea, esta pierna que te va a ir hasta acá arriba, no hay quien lo sujete. Piso y se me va la pelvis para arriba porque esto no tiene sujeto. Entonces los procedimientos quirúrgicos que vamos a ver son los que van a tratar de solucionar estos problemas. Bien, entendido. Si alguien quiere repetición, lo hacemos. Bien, este es el tratamiento con respecto a la fractura de tipo A, ¿no? Son fracturas ya más simples. Acá, por ejemplo, a la punción, aquí se inserta en espina ilíaca anterosuperior sartorio, ha tenido una contracción brusca, ha arrancado un pedazo de hueso y se le está poniendo tornillo. Acá hay una fractura de las ramas, muy frecuente en las personas ancianas. A veces se ponen tornillos, a veces se deja que cure en cama, como en este caso, y en alguna fractura del sacro que no tenga problema de tipo neurológico y que no sean estas que son transversas y estas fracturas tan feas, o que tengan niveles inferiores, que no haya producido déficit, también lo tratamos de manera no quirúrgica. No tenemos experiencia en fractura del sacro. Me parece que en la Rebaguía han operado en un hospital que tiene más envergadura, con más tecnología. Quizás no son muy frecuentes, gracias a Dios, porque la mayor parte de las fracturas del sacro no son de tipo 3 ni de 2, con frecuencia son tipo 1, y este de tipo A3 pocas veces lo vemos. Estas son las fracturas de tipo ya B. Aquí vemos el esquema. Se han abierto, es una fractura del libro abierto. O sea, ¿en qué consiste? En cerrarlos. Cerramos el libro, ¿no? Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Aquí vamos a ver los esquemas. Le podemos poner un fijador externo. Aquí se está poniendo un dispositivo externo que es como una faja. Se llama faja pélvica, para ser pélvico. Y aquí se está poniendo unos clavos en el acetábulo, en la cresta. Nosotros no ponemos ahí, lo ponemos aquí supraacetabular, que es muchísimo mejor, ¿no? Aquí vemos los casos que se le han puesto esos fijadores externos ahí cerrando el libro. Pero se puede hacer una operación a manera de abordaje tipo cesárea. Se cierra la pelvis. Hace un par de semanas también operamos esto en un paciente, cerramos la pelvis y le pusimos una placa ahí. Le pusimos doble placa, me parece. Y queda así como se ve aquí. Bueno, nosotros le pusimos una placa un poquito más grande de 6 orificios con más tornillos, ¿no? Entonces, estos son los tratamientos que tenemos para las fracturas en libro abierto. El tratamiento consiste en cerrar la pelvis. No tengo yo esta faja y estoy en emergencia, estoy en Churimbilcas o en cualquier lugar donde me toque hacer el seruncio. Imagínense la pelvis abierta y capaz de acumular 7, 8 litros, 10 litros de sangrado, cosa que no hay en el organismo. En otras palabras, si mantengo la pelvis abierta, el sujeto puede morir. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una sábana. Miren, acá se le ha puesto una sábana, se le ha amarrado ahí tratando de cerrar la pelvis. Si es varón, hay que tener cuidado de no comprimirle la uretra al cerrarla, porque aquí la uretra está pasando muy cercana por acá. La uretra de tipo peniana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y el pene está para este lado aquí, la uretra cercana. Y se le amarra y es probable que le salga una vida, ¿no? Al menos con esta acción, teniendo la idea de que hay una fractura de libro abierto de pene, para llevarlo pues a otro lugar, ¿no? Porque a veces hay que tratar. Y estas son las fracturas de tipo C, estas que son feas, malas, que pueden llegar hasta la muerte de un individuo, donde tenemos que hacer doble fijación. Tenemos que cerrar por un lado el libro acá adelante y tenemos que estabilizar la zona posterior. Nosotros lo hemos hecho con placas,
con tornillos o con este tornillo grandote que se llama tornillo sacroiliaco. Lo hemos puesto. Yo también voy a la clínica Centenario, tuvimos un paciente con fractura de sacroiliaca ahí y le pusimos 2 tornillos sacroiliacos. Ya les voy a mostrar a mis alumnos el proceso. Acá se cierra la adelante y en la zona posterior lo vamos a ver en el esquema. Indispensable tener el arco en C. Aquí está la placa con sus tornillos. Acá está abierta la articulación sacroiliaca, que está cerradita. Siempre con el arco en C se pasan primero los Kirchner, posteriormente se pasa esta broca y se termina pasando el tornillo para que ya quede con el tornillo y su arandela ahí cerrada. Obvio que este paciente no va a caminar al día siguiente, tiene que esperar que pasen unas semanas para poder caminar. Acuérdense que estas lesiones del pelvis y del acetábulo pueden ser parte de todo este algoritmo. Esto no es para que lo aprendan, solo es para mostrarles en dónde viene la parte traumatológica, ¿no? Este es el politraumatizado. Eso sí, bueno, van a tener que decirlo en el seminario. Entonces, ¿dónde está la gracia de traumatología acá? Nos llaman, pues, evidentemente, cuando hay sangrado e inestabilidad y se asume que eso es por una cuestión médica, ¿no? Aquí tenemos, si hay una respuesta estable, bueno, ya se pasa al siguiente manejo. Si hay una respuesta inestable, tenemos que hacer un control de tipo invasivo. Muchas veces viene con la cuestión del sangrado. Esto lo hacen los equipos multidisciplinarios, y si se encuentra que existe la necesidad de estabilizar la pelvis, sea con los marcos que hemos visto. Ahí hemos visto un marco que se llama el marco de Gans, que ahora voy a regresar para que lo vean, para que sepan ese aparato se usa en el y en muchos de los casos tenemos que hacer reposiciones sanguíneas, ¿no? Antes se hacían reposiciones, ahora ya como la medicina ha avanzado, por cateterismo se puede identificar y llegar hacia esa zona de la arteria que está sangrando y ponerle un tapón ahí y evitar que sangre, ¿no? Obviamente que una arteria importante no, porque tiene que ser una rama, porque si no se queda en circulación toda la extremidad. El marco de Gams es este de acá, es el marco de Gams. Consistía en un marco con 2 pines acá que se clavaban en la zona de la pelvis para cerrar la pelvis, ¿no? Este era lo que producía el marco. Acá está el marco de Gams aquí. Aquí están los clavos del marco de Gams. Pero tenemos ahora estos clavos son fáciles de obtener. Se creó pues cuando se tenía la necesidad. Nosotros nunca llegamos a tener un marco de Gams en el hospital. Lo vi en las instituciones de seguro social, pero nosotros no. Y bueno, tengo que terminar antes de las 12:40, pero ya estamos aquí. Las complicaciones que podemos tener son las lesiones asociadas a hemorragia retroperitoneal, prever el shock que puede llevar a la muerte. Si apenas lo vemos, si tiene shock hipovolémico, la muerte puede ocurrir. Hacer el estudio aferográfico, las lesiones neurológicas, generalmente neuropraxia, pronósticos favorables. Si hay lesiones en el sacro, en las raíces, puede haber lesiones de raíces. Si está cerca del hiato, del nervio periférico. La trombosis por trombosis venosa periférica en pacientes muchos tiempos encamados, muchos permanecen en cama. Embolia pulmonar secundaria, tromboprofilaxia posterior, hemorragia aguda, no eso hay que hacerlo, ¿no? Y pueden haber también lesiones del tracto urinario por la cercanía de la vejiga, en los varones principalmente, de la uretra membranosa.
lesiones en ala de mariposa, estas que caen a horcajadas, rupturas que son parciales. Nunca se olvide, si hay sangrado por el meato urinario en la punta del pene, esto significa que hay una lesión de uretra. Nunca pasarlo de lado. Si el sondaje es difícil, no insistir, dejarlo al especialista que lo haga. Puede haber lesiones de vejiga, ¿no? Se fractura del pelvis y lesión de la vejiga. Puede haber estenosis, disfunción sexual, impotencia. Podría ser necesaria hacer una talla vesical, que acá se conoce como citoscopía suprapúbica, ¿no? Ese es el orificio donde se coloca, un orificio para que la orina salga por la sonda urinaria. Bien. El diagnóstico por TAC, radiografía, citografía, electrografía. El soporte vital es necesario, ya saben que vienen con politraumatizado, la anestesia, el manejo multidisciplinario. El pronóstico es importante, los porcentajes: adultos 10%, niños 5% de mortalidad. Si es abierta, o sea, si es expuesta, sube hasta 30%. Y si hay hipotensión temprana, ven un paciente con lesión de pelvis o politraumatizado que hace hipotensión, la mortalidad puede subir hasta el 50%. Bien, muchas gracias.